Que Dios les bendiga mucho en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmos capítulo 42. Estamos contentos porque podemos estar en esta noche en la casa del Señor. Amén. Vamos a leer los versículos y después vamos a hacer una oración para que Dios nos hable en esta noche. Salmos 42, versículos 1 al 5. Un salmo muy conocido, pero como muchas veces digo, Dios siempre tiene algo para decirnos. Mi alma, ¿encontraron? Espero, ¿encontraron? Salmo 42, versículo 1 al 5, vamos a compartir. Mi alma tiene sed de Dios, dice el título, ¿no? Subtítulo dice, al músico principal, Masquil de los hijos de Coré. Comienza, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Pregunta, con este versículo terminamos, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oramos al Señor, ore para que el Señor le hable en esta noche y pueda recibir la palabra del Señor con gozo en su corazón y pueda dar al 100%. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche por tu palabra. Gracias porque entendemos que tú nos hablas. Cuando abrimos la Biblia leemos las palabras que están escritas en ella, Señor. Gracias porque nos dejaste este mensaje para que nosotros podamos conducirnos en este mundo de una manera que a ti te agrada, que te glorifique, que te exalte. Padre, te pido que seas tú mi fortaleza en esta noche y que tú puedas hablar a nuestras vidas, que tú trates con nuestros corazones. Señor, que la meta sea clara en esta noche, que el mensaje sea claro, para que tu nombre sea glorificado y tu pueblo entienda, Señor, lo que tú tienes para decirles. En el nombre de Jesús, amén. Bien, en el Salmo 42, muchos estudiosos colocan el Salmo 42 y el Salmo 43 en un solo salmo. De hecho, cuando tradujeron, o en muchas de las traducciones antiguas, el Salmo 42 no tiene título. Nosotros en la Reina Valera tenemos, el Salmo 43 no tiene título porque asumen de que es un solo párrafo, una sola poesía. Bien, título, deseando a Dios aún en el desánimo. Y me ponía a pensar y a indagar acerca de los salmos. Y justo cuando estaba pensando acerca de mi deseo por Dios, de mi anhelo por Dios, que es lo que le quiero compartir, me recordaba, cantaba una canción de Sara Jerez que habla justamente de esto, del deseo que tiene, mi alma tiene sed de ti, ¿no? Y recordaba este salmo. Esa alabanza me llevaba justo al Salmo 42. Y justo en el Salmo 42 empieza la segunda sección. Como son nombrados, los salmos son una colección de poemas y canciones. Tradicionalmente se han dividido en 5 libros. Si usted mira arriba del capítulo 42, dice libro 2, ¿verdad? Usted mira desde el capítulo al principio, el capítulo 1 dice libro 1. Bien, ahora el libro 3 está del capítulo 73 al 89. ¿Por qué se separaron los libros así? No lo sé. Pero los separaron porque dicen que al final de cada capítulo, o sea, al final del capítulo
41:13 termina con la misma frase y así sucesivamente cuando termina cada libro. La frase es esta: bendito sea Dios. Vaya al versículo 13 y puede seguir ahí la lectura. Bendito sea Dios, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí empieza el libro 2. Bien, ahora el libro 3 termina o empieza en el capítulo 73. Quiero que lo corrobore para que vea que no le estoy mintiendo. Hace mucho tiempo que no me ve, así que puedo decir, corrobórelo. Libro 3, ¿qué dice? Ahí empieza el capítulo 73, ¿verdad? Y el versículo 19 del capítulo 72, el versículo 19 y 20 del capítulo 72 termina con esta frase: bendito su nombre glorioso para siempre, toda la tierra está llena de su gloria, amén y amén. Así como el libro 4 empieza del capítulo 90 hasta el 106 y el libro 5 del capítulo 107 al 145. Bien, ¿se entendió algo? Bien, ahora, el Salmo 42, justo, le tengo que decir todo esto porque justo caí en el Salmo 42 donde empieza el libro 2. Así que no puedo ir al meollo del asunto o a los versículos sin antes aclararle esto. Cada libro tiene su propio enfoque. O sea, cada libro y cada poema que encierra cada libro, o sea, libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5, tiene su propio enfoque y tema. Por eso se lo dividió de esa manera. Esto no es inspiración divina. Nosotros sabemos que la Biblia fueron escritos en papiros, en cartas, y no tenían ni capítulos, ni versículos, ni títulos. ¿Bien? Ahora, pero bueno, hubo 72 hombres que creo que fueron guiados por Dios en la traducción de la Biblia y todo lo demás para que nosotros podamos entender más acerca del texto. Bien, dicho esto, el capítulo 1 y el capítulo 2 hablan de todo lo que habla el libro en sí, el libro de Salmos. Si nosotros vamos al capítulo 1, algo que resalta del capítulo 1 es la ley de Jehová, ¿no? Enfatiza que el cristiano, el creyente, el judío, debía meditar en la ley de día y de noche, ¿verdad? Versículo 2, para que me crean, está en la Biblia, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, o sea, piensa sosegadamente, continuamente, de día y de noche. Qué privilegio tenemos nosotros, los hijos de Dios, de poder tener la palabra de Dios, ¿no? Pero ¿cuánto realmente podemos honrar y darle un tiempo necesario en nuestra vida para que nuestra vida sea fructífera? Fíjese el versículo 3, a continuación de lo que hace o lo que debería hacer el creyente, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, dice seguido. Acto seguido, el creyente teniendo estos hábitos de gracia en su vida continuamente, va a ser una persona fructífera. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjese, a diferencia de los malos, versículo 4, no así los malos. ¿Por qué? Porque ellos seguían de acuerdo a su propio interés, su propio pensamiento, su propio corazón. No tienen a Dios en su corazón. El capítulo 2 habla de algo diferente a lo que habla el capítulo 1. El capítulo 2 habla del juicio o de cuando viene el rey a hacer justicia. Bien, y usted cuando va a mirar a los salmos, esas poesías que tenemos escritas, mayormente van a hablar de las dos cosas. De la venida del rey o el deseo de la persona que anhela que venga su rey,
Pero primariamente esa persona que anhela que su rey venga, está meditando en la palabra de su Dios. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Ahora, el capítulo 2, el capítulo 1, muchos no lo encierran en la sección del libro 1, sino que muchos dicen que la sección del libro 1, o sea, cómo están tradicionalmente divididos cada libro, porque dicen que estos dos capítulos es de lo que se basa todo el libro. Bien, pensamientos de hombres. Puede ser acertado como no, pero le tiré el dato. Ahora, si nosotros meditamos sosegadamente en los salmos, vamos a encontrar esa individualidad. Mayormente tenemos el Salmo 119 que habla de la ley de Dios, pero de una manera que, como cuando nosotros estamos hambrientos y miramos una comida y se nos cae literalmente la baba. Usted empieza a leer el Salmo 119 y dice, wow, esto es inspiración divina. De cómo ese hombre empezó a anhelar los decretos, la ley de Dios, ¿no? Cómo empezó a anhelar a Dios mismo. Bien, vamos a pasar al Salmo 42. Dicho esto, versículo 1 y 2, primer punto, un vivo deseo por Dios. Un vivo deseo por Dios. El Salmo 42 es un hermoso poema que describe la profunda necesidad del salmista por su Dios, aún en medio de la tristeza y el rechazo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista compara su deseo de Dios con el ciervo que busca agua. El ciervo es un símbolo de vulnerabilidad y necesidad. El bramar indica un clamor intenso. Bramar viene de la palabra hebrea que significa yavesh, que significa clamar, anhelar intensamente. Quizás la sed del ciervo fue ocasionada por una sequía o alguna persecución acalorada. La cuestión era que la siguiente, necesitaba intensamente saciar su sed. Muchos dicen que este salmo fue escrito por David. Otros acá, como dice el subtítulo, masquil de los hijos de Coré. La palabra masquil significa enseñanza. Que este es un salmo de enseñanza. Es una poesía que nos quiere enseñar algo. Usted cuando ve la palabra masquil abajo del título, del subtítulo, tiene que leer ese salmo con ese pensamiento. Nos quiere enseñar algo. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar el salmista? Quien quiera que fuera, no me voy a poner a debatir quién fue, quién lo escribió, pero tengo la seguridad de que fue inspirado por Dios y eso me basta. ¿No? Vio que hay muchos que debaten acerca del libro de Hebreos. ¿Quién lo escribió? El apóstol Pablo. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Sinceramente, lo vamos a ver cuando estemos en el cielo. Pero lo más importante que podemos, con lo cual podemos decir y defender que fue inspirado por Dios. Esa es nuestra mayor seguridad. Entonces, no me voy a poner a debatir quién escribió el Salmo, sino a tratar de interpretarlo como Dios quiere y entender que Dios me está hablando a mí. Entender que Dios me quiere decir algo. Dice Spurgeon, excluido del culto público, el salmista sentía su corazón enfermo, no buscaba comodidades, no suspiraba honores, pero el disfrute de la comunión con Dios era una necesidad vital para su alma, una necesidad absoluta, luchando con dudas y temores, pero con todo manteniéndose firme en su fe en el Dios vivo. Nosotros vemos al salmista que a pesar de la adversidad, como lo digo, muchos dicen que lo escribió cuando él huyó de Absalón, su hijo. Muchos dicen que lo escribió los hijos de Coré cuando fueron apartados del templo, o el mismo David. Ustedes recuerdan que el tabernáculo era el lugar donde ellos podían apreciar cómo cantaban a Dios, glorificaban a Dios, podían ver los utensilios y ellos admiraban, especialmente los sacerdotes.
Sinceramente no sé cuál fue el caso. Pero sí veo algo en el salmista que lo veo también, o debe haber en muchos de nosotros. Una sed por Dios. Una sed por el nombre de Dios. Una sed por glorificar a Dios. ¿Cuánto anhelamos a Dios en nuestra vida diaria? ¿Será que nosotros podemos decir, así como dice el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? ¿Sabemos nosotros lo que es esto por haberlo experimentado? O sea, podemos decir, mi alma te anhela fervientemente, así como decía el Salmo 84 también, desea los atrios de Jehová. Podemos decir, así como este salmista, Señor, he pasado un tiempo de dificultad y muchas veces las dificultades nos quieren llevar a dudar de Dios, a claudicar en nuestra fe. Muchas veces los planes que nosotros trazamos en nuestra vida no están en conforme a la voluntad de Dios y nos alejan de nuestra fe. Y muchas veces no es Satanás, porque Satanás esto, y nosotros no queremos hacernos responsables de nuestras propias decisiones. ¿Cómo se manifiesta ese anhelo diario por Dios en nuestra vida? ¿Tenemos tiempo para esto? ¿Pero no hay tiempo para esto? ¿Tenemos tiempo para nuestro trabajo? Pero no tenemos un tiempo para estar o entrar en la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, orando, meditando su palabra. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Literalmente David le estaba diciendo, Señor, soy un reflejo vivo de aquel animal vulnerable y expuesto a tantos peligros que le acontecen en este mundo. Y él podía decir, Señor, te deseo intensamente, aún en persecución, aún en dificultades, Señor, te deseo intensamente. ¿Es realmente Dios nuestra prioridad? ¿Y sabe cómo lo vamos a poder llegar a descifrar viendo nuestra vida espiritual? Viendo cómo si estamos creciendo espiritualmente, si Cristo está tomando más de nuestro carácter y madurando su carácter en nosotros, de esa manera podemos descifrar si realmente Cristo está obrando en nosotros. Ahora, ¿quién es responsable de su alma si no nosotros mismos? Él me hizo, el otro, aquel. Yo puedo culpar a un montón. ¿Pero realmente es verdad? Si yo soy responsable de mi vida espiritual. Cada uno es responsable del crecimiento espiritual. Debo administrarme los bienes necesarios para que mi alma quede saciada y satisfecha. El salmista nos dice, Dios es lo que necesitas. Solamente Dios. El salmista me estaba diciendo a mí, Martín, lo único que necesitas es a Dios. Él es el único que puede saciar tu alma. Hemos de administrarnos a nuestro Dios a través de las Escrituras. La palabra de Dios es la palabra de Dios, es la viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, dice la palabra, ¿no? Somos nosotros responsables de hacerlo. Más allá de que venimos a la reunión, que eso también es parte del crecimiento como comunidad, pero nuestra relación con Dios, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Es personal. Por más que nosotros podamos darte un montón de incentivos de acá adelante y decirte lo que debes hacer de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Sí, lo voy a hacer, estamos como el chavo, sí lo hago, ¿no?
ahora voy, ahora oro, ahora leo. Pero nunca llega ese momento. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar una determinación. ¿Cómo con tantas cosas podemos ser determinados? Queremos emplear algo, metemos tiempo, ficha, todo eso, pero con respecto a nuestra vida espiritual, como siempre le digo, si no puede decir amén, diga ay, por lo menos. El Señor murió en la cruz para que nosotros como iglesia podamos crecer a la imagen de su Hijo. Solamente podemos tener ese crecimiento a través de los méritos de Cristo. Ellos deseaban, los salmistas tenían una vislumbre de lo que era la eternidad. Según Hebreos dice que ellos deseaban una patria mejor, capítulo 11. Pero era una vislumbre. En Cristo, en el nuevo pacto, nosotros tenemos la revelación completa. Nosotros tenemos la visión completa de lo que es el cielo. Yo voy donde está Cristo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios que produce vida, del Dios verdadero. Si bien David quizás, o el salmista, perdón, estaba mirando quizás la situación en que el siervo estaba siendo perseguido por algún animal, o estaba en una persecución, o tenía ese tipo de sed por el desierto por el cual estaba atravesando, él podía llegar a entender y decir, yo no tengo sed de esa agua. Yo no deseo saciar mi sed física, sino mi sed espiritual. Y solamente el Dios que produce vida podía saciar esa sed espiritual. Por eso dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Sabe que la sed de este salmista no venía por las ordenanzas del templo o por estar lejos de él, sino por el Dios del templo? Tengo sed de Dios. Dios tiene vida en sí mismo. Podemos ver 3 particularidades de Dios. Dios tiene vida en sí mismo. Es el único que produce vida. Y en comparación a los ídolos paganos, Él es el único Dios vivo y verdadero. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia sed espiritual. Muestra la urgencia y la profundidad de su anhelo. Nuestra fe debe ser una fe activa, si es la fe bíblica. Si es la fe bíblica, debe ser una fe activa. Dios nos lleva a buscarlo activamente porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay mérito en nosotros. Si bien nosotros tenemos que determinar, Señor, veo la necesidad de mi alma, estoy seco, estoy sediento de ti, tú eres el único que me puede saciar. Dios nos lleva a buscarlo activamente a través de la oración, la lectura de la palabra y la adoración. Y él decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Para los sacerdotes, como le venía diciendo, eso era todo, era su costumbre. Ellos estaban habituados a estar en los rituales y actividades relacionadas al tabernáculo. Y yo pensaba y decía, ellos quizás lejos del templo, del tabernáculo, estoy anhelando, estoy extrañando presentarme. Literalmente, como dice en el original, para ver el rostro de Dios, para ver a Dios. La búsqueda de Dios debe ser una prioridad en nuestra vida. ¿Estamos buscando a Dios de manera activa?
O sea, cantamos, tengo sed de ti, mi carne te anhela, y somos salmistas. Pero realmente lo llevamos a la práctica. Que nuestra apreciación, belleza y prioridad no solo sea estar en el templo, sino que primariamente esté puesto en el objeto de nuestra verdadera apreciación, que no es el templo, es Jesucristo. Nuestra verdadera apreciación es Cristo. Los que fueron traídos por la voluntad de Dios a Cristo hacia el nuevo pacto, podemos disfrutar de una comunión más íntima y profunda por estar en Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Podemos presentarnos ante Dios el Padre por los méritos de Cristo, el cual nos asegura una amplia satisfacción y saciedad de nuestra alma. Nuestra alma puede ser saciada por la presencia de Cristo, por la actividad de Cristo en nosotros a través de la palabra de Dios. Hoy nosotros estamos anhelando que el Señor venga. El Espíritu y la esposa dicen, sí, ven, Señor Jesús. Ellos anhelaban estar en el templo. Nosotros anhelamos esa patria mejor. Estamos en el nuevo pacto. Hoy más que nunca debemos despertarnos a esta realidad. Cristo es la única necesidad vigente para los creyentes. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Punto 2, versículos del 3 al 4. Entristecido y aún recordando las bondades de Dios. Esto es lo que hace el salmista. Aún pasando por esa adversidad, él se acuerda o le insta a su alma y a su pensamiento a recordar lo que es Dios. Vamos al Salmo capítulo 56. Versículo 8. Versículo 8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Dice, versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Hay dos posibles interpretaciones de este versículo, o de las que yo pienso. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. La primera podría ser es que el anhelo intenso que el salmista tenía por el tabernáculo o por la lejanía que él sentía de Dios, lo llevaban a llorar amargamente. Cuando alguien extraña a una persona, una de las cosas que puede hacer es llorar. Y el salmista extrañaba estar en ese lugar, estaba alejado. Y lo otro pudiera ser por el desprecio de las personas, porque él mantenía su confianza en Dios. Fíjese que relaciona mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Las lágrimas del salmista son un reflejo de su dolor y sufrimiento. La pregunta ¿dónde está tu Dios? Resulta como una burla que intensifica su angustia. Quizás es la gran lucha de nosotros los creyentes cuando pasamos en diferentes dificultades.
sentimos que Dios está distante. Pero ¿por qué no obras en esto, Señor? ¿No ves lo que estoy pasando? Los discípulos llegaron a decir, casi nos estamos hundiendo, ¿por qué no actúas? Resulta casi algo natural en nosotros quejarnos cuando pasamos por alguna dificultad. El salmista no se estaba quejando, los demás le decían. Pero digo, eso intensificaba más su angustia, porque, téngalo por seguro, Satanás odia a los creyentes. Y cuanto pueda hacerte tropezar a través de alguien, a través de cualquier cosa, a través de cualquier medio, lo va a hacer. Y va a tratar de que, si hay algo que hace Satanás, es que él es perseverante. Continuamente va a estar atacándote. Pensamientos, a través de un montón de cosas, de aplicaciones, de un montón de cosas, para que dejes de confiar en Dios. Y muchas veces vienen en forma de personas que en esos momentos cuando estás pasando por diferentes dificultades o estamos pasando por diferentes dificultades, nos quieren hacer dudar de nuestro Dios. Y muchas veces esas personas son personas allegadas a nosotros. Y pensaba en Cristo. Y me acuerdo del dolor que pasó Cristo. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, Él dijo estas palabras, mi alma está muy triste hasta la muerte. Literalmente decía, estoy cara a cara con la muerte. ¿Se acuerda la oración de Cristo? Si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, el sufrimiento era intenso. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe que Dios quiere que nosotros entendamos que Él está en nuestro sufrimiento? Que Él está ahí. Aunque parezca que no está. Aunque el cielo pensemos que esté cerrado, Él está ahí. Cristo, una persona perfecta, 100% Dios, 100% hombre, experimentó el sufrimiento más intenso que el hombre pudiera llegar a experimentar. La separación con su Padre. ¿Y por quién? Por culpa nuestra. Cristo es el único que puede personificar literalmente este versículo. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Hasta en el momento de la cruz se burlaban de Él. Él pudo llegar a decir, Padre, ¿por qué o a qué me has desamparado? También si estaba cargando el pecado de todos nosotros en aquel lugar. ¿Cómo es nuestro tiempo con Dios en momentos de dificultad? Spurgeon decía algo parecido, gloria a Dios por las pruebas porque nos llevan a Cristo. Pero realmente, ¿es eso? Dice Corintios que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. ¿Estamos siendo honestos con Dios acerca de nuestras luchas y anhelos? ¿Tenemos esa confianza con el Señor de que le podemos contar todo lo que está pasando en nosotros? Obviamente sabemos que Él lo sabe, ¿no? Pero ¿tenemos esa relación con Dios? Mientras me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Decía Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Todo lo que requiere debajo del sol tiene su hora. Momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de dolor,
Y él recordaba, el salmista recordaba, cuando iba y conducía al pueblo de Dios entre voces de alegría y de alabanza. ¿No es verdad que muchas veces cuando estamos pasando por una sequía espiritual, añoramos los tiempos pasados donde estábamos bien estables con Dios? Decía, ¡fua! Mirá lo que era antes y cómo fui decayendo. Quizás me pasa a mí nomás. Ore por mí, hermano. Y él, versículo 5, él exhorta a su alma a esperar en Dios. Hoy escuchaba una canción de Jesús Abraham Romero que decía, esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice no es posible. Y él se dice a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a leer Romanos, capítulo 15. (15:13). Si alguno lo tiene y lo quiere leer, Romanos capítulo 15, versículo 13. Amén. Si hay algo que el creyente no puede perder, si los del mundo lo dicen, cuánto más nosotros, ¿no? Lo único que se pierde es la esperanza, dicen, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía? El salmista se detuvo del doloroso recuerdo para desafiar a su propia alma. Recordaba los momentos cuando iba al templo y gozaba y estaba con el pueblo, cantando, glorificando, exaltando a Dios. Ahora ve su realidad, que no es esa. El recuerdo era otro, su realidad era otra. Empieza a meditar. No se rindió a sus sentimientos. Él no se dejó a merced de lo que pensaba, sino que estaba anclado en Dios. Su confianza estaba en Dios, no en lo que había experimentado anteriormente. ¿Me entiende, hermano? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estaba lejos de su hogar, los incrédulos se burlaban, recordaba los mejores días, es lo que nos comenta en el Salmo. La ausencia de esos sentimientos que tenía anteriormente o tuvo anteriormente, y muchas veces él, como le dije, sentía que Dios estaba alejado de él. Lo vemos en el versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Sentía eso. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Qué bueno que nosotros podamos entender que la firmeza está no en nuestros pasos, sino confiar en la palabra de Dios que permanece para siempre. Y decirnos a nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos, de que Dios en medio de la dificultad está con nosotros, de que Él permanece ahí, de que muchas veces los que nos alejamos somos nosotros, no Él. Los que dejamos nuestra vida espiritual somos nosotros, no Él. Espera en Dios porque aún he de alabarle. En su desaliento el salmista habló consigo mismo. Tal vez incluso se predicó a sí mismo. No se sentía lleno de elogios en ese momento. Sin embargo, estaba seguro de que al hacer lo que pudiera para dirigir su espera en Dios, esa alabanza brotaría. No tengo ganas de alabarlo ahora, pero Él es digno de mi espera y aún de alabarle. Es una realidad. Quizás no sintamos la ganas de orar, de dirigirnos a Dios,
pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Salvación mía y Dios mío. El salmista sabía que debía buscar la salvación en Dios, es decir, el rostro aprobador de Dios. Encontró un lugar mejor al desafiar su sentido de tristeza y buscar el rostro de Dios. Él era el único que podía sacarlo, como le dije al principio, o podía saciar su sed. Dios. Termino con este salmo. Hoy estoy salmista, como verán. Salmos capítulo 73. Particularmente es un salmo que me encanta, un salmo de Asaf. Se dice que Asaf escribió entre 12 o 13 salmos. Este es uno de ellos. Perdón. Versículo 21 dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y sabe que este salmo estaba escrito, que de hecho es el comienzo del libro 3. Él estaba mirando cómo los malos prosperaban y él decía: ¿qué nos está pasando a nosotros? Y dice en una parte: hasta que entrando en el templo, comprendí el fin de los malvados. Y él se sintió de esta manera, lo que leí del versículo 21, y llegó a entender que no hay deseo más ardiente que una persona pudiera sentir, más genuino, más profundo, que el desear a Dios. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Así que, hermanos, vamos a orar. ¿Es Dios tu deseo? ¿Es Dios lo que anhelas intensamente? ¿Hay algo que está ocupando el lugar de Dios? ¿Hay algo que le está robando el lugar a Dios? Nosotros hoy podemos estar con este vivo deseo de Dios gracias a Cristo. Él es el que murió en la cruz por nosotros, los pecadores, es el que pagó el precio. Y si hoy nosotros podemos sentir deseos de Dios, fue por Él solamente. Así que, hermanos, cada uno conoce su situación espiritual, conoce cómo está delante de Dios. Y termino con esa pregunta. ¿Qué estás deseando? ¿Estás deseando a Dios intensamente? Quiero decirte que si no, Él te da una oportunidad. Él desea saciarnos, pero espera de nosotros que nos acerquemos en arrepentimiento, en busca de Él. Oramos. Padre, te agradecemos en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por hablarnos al corazón. Porque tú conoces nuestra condición, conoces cómo estamos delante de ti. Gracias, Señor, porque nos hablas con amor, nos exhortas con paciencia, con templanza. Gracias por ese amor, Señor, que si no fuera por ti, jamás lo hubiera podido experimentar, ni en mis padres, ni en mis familiares. Gracias, Padre, por Cristo, por ese amor intenso que siente por mí. Gracias porque ha dejado el Espíritu Santo, el cual también, dice tu palabra,
que nos anhela celosamente y que gracias al poder del Espíritu Santo nosotros los creyentes podemos gemir en nuestro interior, anhelando la patria celestial y ese día que tú puedas manifestarte. Dice la palabra, bienaventurados los que tienen sed, porque serán saciados. Señor, en esta noche deseo ser saciado por ti. Deseo que me completes, Señor, que sigas trabajando en mi vida, que sigas obrando en mi corazón, para que tu nombre sea glorificado y nosotros como iglesia podamos ser edificados. En el nombre de Jesús, amén.